Un feliz día jueves, ya 30 de diciembre de 2021 y tengo la intención de dejar esta conversación colgada en las redes sociales y aprovechar parte de ella también para CNN Redacción desde México, porque esta será una conversación para preguntarnos juntos cómo estamos cerrando 2021, mucho cansados, muchos separados de nuestros seres queridos por obligación, muchos hablando de pérdidas, de trabajo, de familiares, muchos ganando conocimiento nuevo sobre los amigos, los familiares, entre tantas cosas que describen esta vorágine mental, emocional que hemos estado pasando. Ya 2 años, entramos a 2022, un tercer año de pandemia. Y quiero dejar colgada esta conversación para, pues, poner ese granito de arena de parte de esta periodista para ustedes, que ha querido, pues, desmenuzar este año complejo, otro año más complejo en materia económica, geopolítica, y enfocarlos y hacerlos ver cuáles son las prioridades sobre las que tenemos que mantener el ojo en nuestro entorno. Y quiero hacerlo porque ahora toca vernos hacia adentro y que una experta también nos guíe en cómo podemos cerrar este 2021, cómo organizamos nuestra cabeza, nuestras emociones, nuestra brújula para no, digamos, dispersarnos durante un 2022 en el que todavía estamos luchando con esta pandemia de COVID-19. Así que con este prólogo es que les quiero ya presentar a nuestra invitada. Ya la conocen, ella estuvo en el programa especial de Navidad, la doctora Ingela Camba. Ella es maestra en psicoterapia psicoanalítica y coach sistémico de equipos. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola Gaby, muy buenos días. Qué cálida bienvenida, te lo agradezco mucho. Y gracias por la invitación a hablar de estos temas y como dices que nos vamos a extender, porque a veces lo importante le damos como nada más un resumen, ¿no? Y requerimos para temas más profundos más tiempo. Entonces me parece muy linda esta oportunidad de eh, hablar más de todo esto, de cómo cerramos este año, que ha sido difícil, pero diferente al anterior, ¿no? Estarás de acuerdo. Totalmente, porque llegaron las vacunas y sí se presentan los desafíos de este descontrol generalizado porque la incertidumbre persiste, pero hay una esperanza, hay parece que una luz al final del túnel y creo que eso sí ha cambiado respecto de 2020, ¿no? Sí, y creo que es algo, es una reflexión muy importante porque definitivamente las vacunas nos permiten un lugar muy diferente. Se retomaron encuentros que ya se habían, no vamos a decir perdido, pero sí suspendido. Entonces, hay encuentros familiares que ya no podías recibir gente en tu casa, a tus amigos, pues no podías salir a restaurantes, era un riesgo muy alto. Y finalmente, ahora como que casi lo que se pedía es, ¿estás vacunado? Sí, entonces vamos a vernos, vamos a apostarle a que las vacunas sí funcionen y vamos a encontrarnos. Y eso, como quiera que sea, sí fue generando una esperanza importante. Y no solo eso, nos ayudó a pensar en que podemos vivir en esta pandemia. Podemos seguir viviendo, que la vida no se detiene y no se reduce al home office y las clases virtuales, sino a encuentros reales que la verdad nos llenan de energía. Y eso hace que este año sea completamente diferente al anterior, me Pues parece. antes de pedirte que nos propongas ese ejercicio de reflexión, déjame agregar algo que me parece interesante. No es 2020, es 2021, esas vacunas hacen la diferencia, pero ¿sabes qué también? La gente que está cayendo enferma de Omicron con Omicron en este COVID-19, pues ahora enfrenta, digamos que este desafío de ser señalada. Caíste enfermo de Omicron y ya están vacunados. Y estábamos hablando esta mañana, un grupo de amigos, que hay que tomarlo distinto, porque como ya está la vacuna, es como si tienes un accidente y llevas el cinturón puesto. En lugar de tener esta etiqueta de que caímos enfermos de Omicron, seguramente te equivocaste, seguramente hiciste algo mal. El estigma es lo que te quiero decir. ¿Cómo cambió entre 2020? No hay tantas vacunas. 2021, algunos tenemos oportunidad de un refuerzo de vacunación. Sí, exactamente. Ahí, entonces, este punto es bien importante porque hemos generado un estigma como si a veces hubiésemos tenido la elección de enfermarnos, ¿no? Y hubiésemos decidido que así fuera. Y en realidad a veces te encontraste saliendo al súper, yendo al doctor, sacándote unas radiografías,
viendo amigos, viendo familiares que se habían cuidado, ¿no? No estos en lugares abiertos, y aún así uno puede tener una infección. Entonces, ser señalado también porque te enfermas me parece como de una, vamos a decir dos cosas. Primero, de mucha crueldad y hasta un poco sádico, ¿no? Ah, te enfermaste. Bueno, la verdad es que uno ya la pasa bastante mal. Afortunadamente las vacunas han hecho que ya no sea, vamos a decir, tan mortal como lo era antes. Antes era una cosa de una angustia espeluznante. Además, uno tenía muchísima angustia. Como siempre te dicen, no, para estar bien, para que te mejores rápido, necesitas estar calmado. Pero no sabíamos nada sobre la enfermedad. Entonces, estar calmado era una petición imposible a uno mismo. Entonces, ya pasamos esa etapa donde si te enfermas, sientes que de verdad te vas a ir de este mundo. Pero de cualquier manera te sientes muy mal. Entonces, cuando alguien te señala, me parece eso como una supuesta, vamos a decirlo, superioridad moral. Yo no me voy a enfermar. Es que nadie sabe. Yo creo que si hay algo que nos debería mostrar esta pandemia en muchos sentidos es darnos unos baños de humildad, ¿no? En que ni somos todopoderosos, eh, que sí nos podemos enfermar, que no nos podemos blindar ante todo, porque tomaste las precauciones necesarias, pero eso te garantiza que podamos seguir viviendo en este mundo, pero no que no te vayas a enfermar. Entonces, utilizar el haberte enfermado como un discurso para promover mi propia ideología de, ¿para qué? ¿Para qué te vacunaste si ya te enfermas? Me parece de verdad como de crueldad y sadismo, y deberíamos tener cuidado con esas conductas porque no alimentan las relaciones, sino todo lo contrario. Y lo que necesitamos ahorita es la red con otros. Totalmente. Y te lo planteaba porque estoy viéndolo, lo estoy detectando, gente que se fue a Estados Unidos, regresó contagiada con Omicron, y pues sí, estos estigmas, ¿no? Como dices, crueles, sádicos, innecesarios. ¿Cómo hacemos, Ingela, para cerrar este año? ¿Qué ejercicio nos propones hacer? Pues quizá, yo digo ejercicio, pero es un poco como ayudar a encontrar nuestro norte y cerrar con un poco más de sensación de pies sólidos, de estar pisando una realidad que es que se mueve mucho, que nos genera, bueno, hasta la idea de que ya el trabajo en el que estoy quizá ni siquiera va a durar mucho porque todo está cambiando, yo ya no soy, si antes yo sentía que no era indispensable, ahora menos. ¿Cómo cerramos? Ayúdanos, ordénanos. Sí, bueno, uy, es muy ambicioso. Espero poder ayudar, aunque sea en un rasguito en eso, porque finalmente al día 30, ahora sí que lo que pasó, pasó. Sin embargo, hay un estado que yo creo que es como la invitación que haces muy, muy interesante y me parece generosa, que es en qué estado podemos terminar, ¿no? ¿Qué disposición mental podemos tener para sentirnos más estables? Y creo que hay dos cosas que podemos pensar. Una es un pensamiento que podemos invitarnos a hacer, y ahorita voy a eso, pero el otro, un reconocimiento a cómo, vamos a decir, esta especie humana, si hay algo que la caracteriza, es su capacidad de adaptarse a las circunstancias. Y lo que nos parecía impensable, que es 2 años de pandemia, resulta que sí los atravesamos, y los atravesamos pues, medianamente bien, por lo menos, ¿no? Pero, y nos hemos acostumbrado a levantarnos en las mañanas y a tener un propósito del día, a sacar nuestros pendientes, a encontrarnos con otros, realizar nuestras prácticas y trabajo. Y eso es muy importante y ese es un reconocimiento que debemos hacerlo. Quizá es de especie humana, entonces no podemos decir, oye, mira qué bien lo hice yo y lo hice mejor que esta persona. No, sí es de la especie humana, pero es una cosa de la cual sentirse orgulloso porque esta capacidad de adaptarnos es la que nos ha permitido, bueno, seguir desde hace ya mucho tiempo en esta tierra y que esperemos que nos dure un tiempo más, ¿no? Entonces la adaptación es bien importante. Nos hemos adaptado incluso a niveles de incertidumbre inenarrables, que es lo que tú decías hace ratito, ¿no? No sabemos qué va a pasar, pero aquí estamos, levantándonos en la mañana, apostándole al día, educando a nuestros hijos, saludando a los abuelos,
preparando regalos de Navidad o comidas o cenas de fin de año, ¿no? Entonces, estamos absolutamente adaptados y eso a veces no lo vemos. Entonces, creo que primero hay que ver que logramos hacer eso y no es poca cosa, ¿no? No estamos hundidos en las casas sin salir, gastando los últimos centavitos, estamos tratando de producir, buscar trabajo. Decías hace rato, ¿no? Como la cuestión de los trabajos se ha hecho como inestable y aún así seguimos buscando. Seguimos buscando porque pensamos que hay un futuro. Y eso me parece muy importante que sea como la base de nuestro pensamiento para terminar el año, ¿no? Es decir, que hacer ese recorrido mental, perdón que te interrumpa, hacer Sí, ese no, no, dale. recorrido mental, este acto individual, íntimo, de no dar por hecho que eso es lo que se espera de nosotros, sino que dentro de toda esta dificultad lo hemos hecho. Es lo que tú estás diciendo. Es exactamente, muy, muy bien resumido. Muchas gracias. Exactamente. Eh, y el otro punto importante, y este es como, vamos a decirlo así, a mí me gusta mucho más dejar preguntas que, que respuestas, porque en la respuesta muchísimos te van a decir, no, no, así no es, ¿no? Entonces vamos a quedar algunos fuera porque no estamos de acuerdo y está bien y hacemos, el ser humano es contestatario y todo bien. Pero hay una pregunta que creo que sí nos podemos hacer, que cada quien tiene la oportunidad de responderla de acuerdo con su ideología, y es, ¿cómo quiero terminar este año? ¿Con qué pensamiento quiero terminar este año? ¿No? Y ahí sí hay una posibilidad de elegir qué es lo que quiero pensar. Entonces, puedo elegir pensar que recuperé amistades, que es algo que quiero seguir creyendo, que quiero llevar un año creativo porque no sé cómo me las arreglé este que terminó, pero finalmente estoy logrando hablar de eso y pensar eso. Entonces, eh, ¿cómo quiero, no? Y aquí cada uno tiene la oportunidad de ver eso, si tiene que ver con dinámicas familiares, si tiene que ver con la esperanza para un trabajo, si tiene que ver con, eh, no sé, la lectura, alimentarse, vamos a decir espiritualmente, aunque a mucha gente no le gusta la palabra espíritu, pero digamos alimentar el alma, el espíritu con lecturas, con estudio. ¿Cómo quiero, no, terminar este año? Y esa sí es una elección que se nos olvida que tenemos, ¿no? A veces pensamos que no podemos elegir. Sí, sí podemos elegir cómo quiero terminar este año. ¿En qué estado Eso, lo quiero terminar? y eso es muy importante porque yo no descarto que hay muchas personas que andan de capa caída y derrotados, ¿no? Esta sensación de cansancio que termina siendo un riesgo enorme de tener esta idea de estar derrotados por la pandemia. Es decir, tener esta tentación de ver el vaso medio vacío y no verlo medio lleno, doctora. Fíjate, hay algo que hay que reconocer muy importante y es esto que dices, el cansancio. Y el cansancio muchas veces se confunde con la tristeza. Y a veces solo estamos cansados, ¿no? A mí hay una frase que me decía mi papá de chica y siempre se la agradeceré. Me decía, la noche es mala consejera. Y se refería a que en la noche ya estamos cansados. Entonces tú puedes pensar que estás triste y quizás solo estás cansado, espérate un poco más. Trata de irte a dormir y entérate al día siguiente. Y ahorita, bueno, llegamos cansados y son las 9 de la mañana, ¿no? Es una conversación que manteníamos hace rato. Pero también poder reconocer que estamos cansados porque no ha sido fácil. Y se vale estar cansados. Y si eso se parece un poco a la tristeza, también está bien. También está bien. Yo creo que podemos decir, uno puede decir estoy cansado porque estoy derrotado o estoy cansado porque no he parado un segundo de tratar de seguir adelante. Y bueno, eso nos pone en un poquito de otro lugar, ¿no? Me parece. Eh, hay cosas que a verdad, por supuesto, hay que cuidar la salud mental y si uno tiene sospecha de depresión, con una pregunta, pues uno no se cura, ¿no? Pero, por ejemplo, si uno está muy cansado, se confunde con tristeza, dice, ¿cómo quiero terminar? Pues quizá con la esperanza
de acceder a la salud mental, acceder a una terapia, ¿no? Y eso es una manera de terminar el año, con Claro. ese pensamiento. Claro, y propósito, que al final también de lo que viene el día de hoy, mañana y en los siguientes días es esta oportunidad que siempre trae mentalmente a nuestra cabeza y a nuestros corazones esta idea de allá y viene un nuevo comienzo y en ese nuevo comienzo estamos muy emocionados y es cuando mucha gente se inscribe al gimnasio. Ahora con la pandemia hay mucha gente que dice ahora voy a hacer en casa, pero qué reto es hacer ejercicio en casa, etcétera. Para empezar a cerrar esta plática y esta conversación, doctora, preguntarte cómo organizamos esos propósitos de un año que sigue pareciéndose a este que estamos cerrando. También te pido que nos organices. Ya nos has sugerido cómo hacer estos ejercicios, también de ser gentiles con nosotros cuando verificamos cómo nos fue y cómo nos sentimos. Y ahora preguntarte, y estamos bajos de energía, de gasolina, cómo organizamos esos propósitos, además de los rituales, ¿no? No faltará quien use, digamos que colores rojo, amarillo, que se ponga las maletas y salga de la casa porque quiere viajar, los rituales de las lentejas y todas estas cosas que mucha gente ha hecho por años. Pero más allá de eso, ¿qué sugieres? Mira, el tema de los propósitos, podemos verlo de varios lugares. Antes teníamos quizá mucho más propósitos, ¿no? Como tú dices, había una vorágine de propósitos, cómo nos organizamos. Para aquel que los tenga, solo puedo decirle que lo felicito o la felicito, ¿no? Porque, porque habla como de mucha energía vital, aunque se encuentre confundido y no se decida qué hacer y quiera hacer 20 viajes, pero no los quiera hacer, pero quiera, ya, ¿no? En esta cosa de ir y venir. Entonces, primero, el que tenga deseos de hacer propósitos, lo felicito porque ya está encontrando una manera de terminar el año, ¿no? Que es pensando en el futuro. Y bueno, eso también hay que validarlo, donde ya estamos. Ahí es cuando te das cuenta que tenemos un montón de gestos que nos hablan de nuestra esperanza, aunque estemos cansados. Ahora, ¿cómo organizar estas miles de opciones que tenemos? Yo, yo diría que hay que pensar los propósitos con dos ejes, ¿no? Para que cada quien de verdad elija lo que quiera, y si no es eh, estas personas que se animan a decir qué es lo que tiene que desear uno el año que viene. Pero sí hay dos ejes que me parecen muy importantes proponerles. El primero es todo aquello que tenga que ver con cuidarnos, ¿no? Empezando por el cuidado propio, donde nos tenemos que cuidar de los quizá hábitos que tenemos. Los hábitos pueden ser, por supuesto, alimenticios, pero también pueden ser cuidarnos de ciertas dinámicas en las relaciones. No vamos a decir que hay que cuidarnos de las relaciones tóxicas, porque todas las relaciones son súper conflictivas y no vamos a andar terminando con todo el mundo porque tenemos conflictos. Pero sí nos podemos dar cuenta y te puedo asegurar que los que nos hacen favor de escucharnos saben en qué momento están cayendo en la dinámica negativa, conflictiva con su pareja o con sus hijos. Ya saben qué es lo que al otro lo prende, ¿no? O dónde se enganchan y van directo a contestar cosas que ya saben que lleva un camino de discusión. Entonces, sería eso, cuidarse de todas esas dinámicas en las que entramos, que a veces no podemos resistirnos a ellas. Si no podemos resistirnos a ellas y caemos sin fin, pues entonces es tratar de acceder a la salud mental, buscar una terapia para de verdad dejar de caer en eso, ¿no? Entonces, pero sobre todo cuidarse. Y lo que tiene que ver con cuidarse es a qué personas veo, con qué convivo. Si de repente 3 horas una reunión es magnífica, pero a lo mejor a las 7 horas la reunión ya está decadente, entonces hay que llegar a las 5 horas, ¿no? Hay tantas cosas de las que se puede uno, con las que se puede cuidar. Tener mascotas a veces es cuidarse, porque es preocuparse por alguien más. Y aquí otra cosa importante en el cuidado es cuidarnos y cuidar a otros, ¿no? No quedarnos nada más en este lugar de mi persona requiere todos estos cuidados, que está muy bien, que es importante, sino cómo cuidamos a otros también, ¿no? Si tenemos familiares, muchas veces el cariño es cuidado, el cocinar es cuidado. Entonces, todos estos pueden ser parte de propósitos importantes con el eje del cuidado, ¿no? Preguntarse, ¿esto tiene que ver con un cuidado para mí o para otros? Entonces,
vale la pena, porque de la otra cosa que nos tenemos que cuidar, y este es el segundo eje, que es un, digamos, subconjunto, es cuidarnos de los ideales, ¿no? Cuidarnos de tener que decir, el próximo año es mi año. Ya sabemos que no podemos hacer estas promesas, pero si no, pasa cada año y nunca fue mi año. No, ¿qué es lo que haría que este año valiera la pena? ¿No? ¿Cuáles son las dos, tres cosas que son importantes para mí? Eh, Estas cosas como de complete makeover que vemos en las casas y en el look, de repente nos confunden y pensamos que uno puede hacer esas cosas y nos quedamos con ideales muy altos. Y los ideales a veces son los que nos impiden tener una vida plena. Si yo opino que los hijos, mi hijo tiene que ser de esta manera, con estas características, y no lo hace, entonces ya es un peso para la pobre criatura y uno mismo, ¿no? Lo empieza a cargar. La pareja, por ejemplo, ¿no? Es que me tiene que cumplir porque yo pienso que hago lo mismo por él. Otra vez, estamos poniéndole un ideal. El trabajo. Ah, no, no, es que este trabajo no explota todo mi potencial. Otra vez, todo lo estamos poniendo a nivel de un ideal que sería, esto es lo que necesito, esto es totalitario, esto es magnífico, y cualquier cosa que es menos, realmente me genera insatisfacción. Entonces, diría que hay que cuidarnos de esos ideales. Entonces, cuando hagamos los propósitos, que no sean ideales, que sean cosas que nos cuidan a la vez que nos impulsan a salir adelante y a seguir, ¿no? En este camino tortuosillo, pero que lo estamos librando. Antes de desearte un feliz año, para cerrar esto que nos estás diciendo como ejercicios, ¿cómo los verifico? ¿Diario, a la semana, al mes? ¿Es obsesivo hacer eso? ¿Es simplemente, como dicen por ahí, decretarlos? ¿Cómo me aseguro que no estoy obsesionándome con esto que son, digamos que sugerencias de cuidado personal y de otros y de evitar ideales? Sin que parezca una obsesión, voy viendo si lo voy haciendo. ¿Qué sugieres? Mira, qué divertida pregunta, porque efectivamente en el cumplimiento de los propósitos podemos caer en una dinámica que después efectivamente es obsesiva. Pero yo diría que esto sería un lindo propósito, que cada uno establezca un tiempo para platicar con uno mismo. Mm. Si es una vez a la semana o si es una vez al mes, está perfecto. Lo que le quede bien y decir, yo ahorita estos 15 minutos o esta hora, hay gente que medita, entonces la tiene resuelta, ¿no? Pero los que quizá no meditamos o intentamos, pero no llegamos a sostenerlo en el tiempo, decir, quizá una vez al mes me voy a permitir ver esto, voy a detenerme y pensar cómo voy en esto. Y a veces hay que revisitar el objetivo, ¿no? Porque uno se da cuenta que no es exacto lo que quería y decir, bueno, este propósito lo quisiera mover para este lugar, pero para eso es necesaria la conversación constante con uno mismo. Y esa conversación interior es algo que hemos perdido mucho, aún estando encerrado en casa, ¿no? Se convierte en este pensamiento obsesivo que tú dices, voy bien, voy mal, voy tal. Esa no es una conversación interior. Una conversación interior es tratarse uno como amigo, digamos, y poder decir, ¿cómo voy? ¿Cómo me siento hoy? Esto que había planteado que era importante para mí, ¿sigue siendo importante para mí? ¿Lo puedo sostener en el tiempo? ¿Me interesa sostenerlo en el tiempo? ¿No? Son todas estas como una conversación suave, tranquila, como tratamos a los amigos, pues, con cariño. Exactamente. Doctora, pues te conocí hace poco y la verdad creo que es muy importante no descuidar el tema de la emoción, la cabeza, la mente, las ideas, las conductas que luego, pues en esta pandemia pueden confundirse con la persona en lugar de separar conducta y persona. Y creo que la mejor aportación que podemos hacer para cerrar este año también es reconocer esta parte tan importante después de esta zarandeada que nos ha metido la pandemia a todos en los últimos 2 años. Así que gracias por acceder a estas conversaciones, en esta segunda conversación que tenemos tú y yo. Un feliz año y ojalá que podamos seguir hablando a lo largo de 2022 para que nos acompañes en este otro lado de nuestra vida que tiene también efectos sobre nuestras decisiones económicas, financieras, de negocios, familiares. Te mando un abrazo.
Ay, muchísimas gracias por la invitación. De verdad ha sido un placer este encuentro y sigamos compartiendo nuestras preguntas que compartimos con los demás. Gracias, Gaby. Gracias a ti, Feliz la año. doctora Ingela Camba, igualmente.